Los jóvenes de esta congregación, lo más probable es que no sepan de este personaje. Pero los que somos de hace un tiempito, sabemos quién era este caballero. Frank Sinatra. Fue uno de los cantantes estadounidenses más famosos del siglo XX. Y su carrera de entretenimiento abarcó más de 6 décadas, más de 60 años. Cuenta la biografía de él que en sus inicios él cantó con varias bandas de música, pero que cuando tenía más o menos 40 años, Frank Sinatra decidió más bien empezar a cantar en solitario. Creo que algunos de nosotros pudimos ver algunas de las películas en las que él participó, y también algunos musicales que en ciertas ocasiones pasaron por televisión. Ahora, con el paso del tiempo, este señor, Frank Sinatra, y lo digo para los jóvenes que no saben nada de él, pasó de ser un ídolo de los adolescentes para convertirse en el último baladista romántico de la música popular estadounidense. Así como aquí tenemos nosotros teníamos el cacique de la Junta, que ustedes saben quién era. También Frank Sinatra era conocido como el presidente de la Junta para millones de sus admiradores. Este caballero murió a los 82 años, en el año de 1982. Corrijo, en el año de 1998. La personalidad de él lo convirtió en una leyenda. Y hay una canción de él en particular que es la que, por decirlo, me inspiró al estudio que quiero presentarles en esta mañana. Porque este caballero, cuando se convirtió en un ídolo de millones, andaba por la vida pavoneándose como si él mismo la hubiera inventado. Y hablar de él es hablar de un hombre que es la personificación del talento y también de una conducta temperamental como es la de las superestrellas, que tienen a veces ciertas, ¿cómo se dice? Ponen condiciones, requisitos, o que hay que tratarlo de tal manera, o que la bañera tiene que ser con leche de cabra, o que tiene que estar lleno de flores, o que solamente come cierto tipo de frutas. Hay una canción en particular de este caballero, como les dije hace un momento, y es la canción A Mi Manera. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado la canción de este caballero. Dentro de un momento se las voy a colocar, pero no a él cantándola en inglés, sino que vamos a escuchar a Rafael, el monstruo de la canción, interpretando esta canción de Frank Sinatra, A Mi Manera. Ahora, y quiero que nos enfoquemos en la canción A Mi Manera, porque hay varias cosas que están en la letra que a mí me llaman mucho la atención. Porque de alguna manera la letra de esta melodía, de esta canción, expresan un sentimiento admirable, y todos van a darse cuenta ustedes ahora cuando Rafael dice a mi manera, todos estallan en frenesí y lo aplauden, y si fuera Frank Sinatra, lo invito para que vaya a YouTube y busque allá A Mi Manera de Frank Sinatra, para que vean ahí los videos que hay de él cuando está interpretando su canción. Ahora, pero más o menos, para darles una introducción, la letra habla de un hombre
que a pesar de las dificultades de la vida, de las circunstancias, de las vicisitudes, mantuvo su integridad personal. Pero, en otro sentido, y también dentro de la misma letra de la canción, está contaminada por un espíritu de arrogancia y de vanagloria. Porque siempre cada estrofa termina diciendo, y lo hice a mi manera. Yo creo que puedo decirlo sin temor a equivocarme, que cada vez que en las estrofas, que ahorita las vamos a escuchar, y él terminaba diciendo, y lo hice a mi manera, es un eco del periodo de los jueces en la nación de Israel. Que como dice ahí, cada uno hacía las cosas a su manera, como bien le parecía. Dice el texto de Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O en otras palabras, como la letra de la canción, hacía las cosas ¿a qué? A su manera. ¿Sí? Obviamente, eso refleja, cuando se habla así, y lo que estamos leyendo en este texto, lo que hace es reflejar la disposición desafiante de alguien que no tiene a Dios y que con orgullo, con jactancia, hace lo que le place. Hay unas palabras de el escritor de los Salmos en el capítulo 12 que dice, empezando en el verso 1, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Y aunque esta actitud es muy común en nosotros los seres humanos, de decir, lo hago es a mi manera. Usted no me tiene que venir a decir a mí, yo lo hago a mi manera. Esa actitud es muy común porque nosotros la leemos en otras palabras. Por ejemplo, Salomón en Proverbios en el capítulo 21 dice en el verso 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, porque todo aquel que hace las cosas a su manera cree que es así y que nadie tiene que venir a llamarle la atención o a increparle por eso. Ahora, esta actitud de a mi manera es una actitud muy necia, porque el mismo Salomón dice aquí más adelante en el capítulo 14, en Proverbios, dice en el verso 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora, con esta introducción les voy a pedir que guarden silencio, a ver si pueden escuchar la canción. El final se acerca ya, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo soy así, se lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás frontera, jugué sin descansar y a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor
durante cada instante viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue siempre a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizás también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que yo no comprendía. Hoy sé que muy firme fui y que afronté ser. Para los que no conocían la canción del señor Frank Sinatra, interpretada por Rafael, ya la escucharon, a mi manera. Ahora vamos a entrar entonces en el estudio basado en esta canción del señor Frank Sinatra. Como lo dice la canción, nosotros los seres humanos somos muy dados en hacer las cosas a nuestra manera. Pero en lo que tiene que ver en las cuestiones espirituales, Dios ya dijo cómo. Dios dijo es blanco y es negro. Dios ha dicho lo que es pecado, Dios ha dicho lo que le agrada, Dios ha dicho cómo adorarle, Dios ha dicho cómo vivir como hijos de Él en este mundo. Dios ha dicho cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser esposo, cómo ser esposa. Dios ha dado todos los detalles y nos ha dicho, esta es la manera. Pero nosotros los humanos, de un tiempo para acá, optamos por dejar a Dios a un lado. Dios ya no está entronizado en nuestras vidas. Dios ya no gobierna las vidas y los hogares de muchos cristianos. Y Dios hoy ya no es el que rige las naciones. Como años atrás se respetaba su palabra y siempre cualquier ley que se fuera a sacar, se tenía en consideración lo que Dios había dicho en su palabra. El pecado es una afrenta para la nación. Dios ya lo dijo. Y esta mañana quiero presentar la primera parte del estudio. La segunda la vamos a ver dentro de 8 días con la ayuda del Señor. Pero quiero que consideremos lo que nosotros, quienes hemos entronizado al hombre, hoy hay algo que se llama el humanismo, en donde el hombre es Dios.
Es lo que piense el hombre, lo que diga el hombre. Es más, el hombre ha tenido tantos logros en este último siglo que nos sorprendemos de a dónde más podremos nosotros llegar. El hombre es más sabio que Dios. ¿Y cómo sabemos que el hombre es más sabio de Dios, que Dios? Cuando quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Empecemos con esto. Con respecto a las decisiones acerca de la religión, muchos dicen, lo voy a hacer a mi manera. Ahora, Dios quiere que nosotros le adoremos acorde a su voluntad, a su manera. Pablo escribió en la carta a los Colosenses en el capítulo 3 diciendo en el verso 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre, por la autoridad del Señor Jesús. Todo lo que hagáis, sea de palabra o sea en acción, que lo hagamos pero autorizado por Dios, a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Sin embargo, nosotros vemos cómo en el mundo religioso de hoy muchos no buscan la autoridad de Dios, la autoridad de su palabra para las cosas que hacen y enseñan. Vemos que asisten a la iglesia de su elección, no la iglesia del Señor. Asisten a la iglesia en donde se sientan mejor, en donde le ofrezcan ciertas prebendas, sin alguna consideración en si allá se predica y enseña la verdad o no. Sin embargo, aquellos que ignoran la voluntad de Dios, aquellos que ignoran la autoridad de Dios, lo hacen bajo su propio riesgo. Aquí mismo, en esta carta de Colosenses, el apóstol Pablo dijo en el capítulo 2, verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Ahora, cuando habla aquí de culto voluntario, no se está refiriendo a que usted tuvo la buena voluntad de venir hoy a adorar a Dios. De ese culto voluntario no está hablando aquí. Pero dice, y vuelvo y leo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Hay muchas cosas que hacen en los grupos religiosos que hay que decir con verdad que tienen cierta reputación de ¿qué? De sabiduría. En culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, ¿pero qué quiso decir Pablo cuando habla de en culto voluntario? Dije hace un momento que no se está refiriendo a que usted decidió, no, yo quiero hacerlo, pero no obligado. A mí no quiero que me obliguen. Yo quiero hacerlo de una manera ¿qué? Voluntaria. De eso no está hablando aquí. Cuando habla aquí Pablo de culto voluntario, se está refiriendo a lo siguiente. El diccionario del señor Thayer nos dice que la expresión culto voluntario viene de este término griego, que significa adoración voluntaria, adoración arbitraria, adoración que uno prescribe y elabora por sí mismo. O sea, pues, como decía la canción, una adoración que uno establece a su manera. Ahora, Dios ha sido específico en cómo adorarle. ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Cómo? Pero a veces a nosotros no nos gusta la manera de Dios. Hermano Jaime, ¿por qué no ponemos la adoración de nosotros un poco más emocionante? Porque es que la manera como adoramos aquí en la iglesia es muy fría. Esos cultos son unos cultos muertos.
Yo quiero sentirme diferente. Yo quiero que se sienta el vibrar del Espíritu, el poder del Espíritu. ¿Por qué no le empezamos a añadir algún otro elemento extra, como una batería, o una organeta, una guitarra eléctrica, o que las hermanas y hermanos que cantan más bonito sean los que pasen adelante y canten a nombre de toda la iglesia, y nosotros los escuchamos y le seguimos allá la idea, ¿sí? Esos que cantan que son más entonados, porque es que poner a aquel hermano allá que cuando sale a cantar, no, qué tristeza, eso se duerme uno cuando empieza a cantar, porque los arrastra uno y parece más bien una ranchera o un vallenato o una canción de despecho, pero no un himno espiritual. ¿Por qué no cambiamos eso, hermano Jaime? Bueno, cuando nosotros hablamos de esa manera es porque queremos adorar a Dios. ¿Cómo? A la manera que a mí me gusta. Y yo los invito para que vayan a la internet y miren en YouTube cómo es que alaban en los grupos religiosos la chambeta, la cumbia, el mapalele, y brincan allá y salen, y que un brinco para el Señor y un aplauso para el Creador del universo, y quien vive, y gloria a Dios y aleluya, y hay que moverles el espíritu porque se están durmiendo ahí en las bancas. Bueno, como estoy hablando no se me durmieron. Sí, ya están más despiertos. Pero cuando Pablo habla de culto voluntario, está hablando de esa adoración que uno prescribe y elabora por sí mismo, al contrario de los contenidos y la naturaleza de la fe que debe ser dirigida a Cristo. Ahora, yo sí quiero hacerle una sugerencia a los hermanos que dirigen los himnos. Prepárense, muchachos, porque es que a veces, hoy no. Da tristeza, pues. Como llegué, salí. Y los invitamos a las prácticas de los sábados. Estamos practicando de música no sabemos nada. Yo de música no sé nada. Yo zurrungueaba la guitarra, eso era lo que hacía, zurrunguearla. Pero estamos viniendo aquí los sábados, un grupo de hermanos que queremos mejorar nuestra alabanza a Dios, no a nuestra manera. Porque la Biblia habla de que Dios tenía cantores en el Antiguo Testamento, que habían hermanos que sabían de música y que eran los encargados de la alabanza a Dios. Nosotros también lo podemos hacer. ¿Y cómo cantamos anoche de lindo? ¿O no, muchachos? Pues los que vinieron con las muchachas que vinieron. Porque anoche más de uno se dio su descanso de fin de semana. Cualquier adoración que se origine en la voluntad del hombre, en lugar de la mente de Dios, es una adoración que Dios rechaza. Es más, si leemos el mismo texto, lo acabamos de leer en la Reina Valera, vimos el significado del diccionario, pero leámoslo ahorita en la Biblia de las Américas. El mismo versículo dice: tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Y el mundo está lleno de religiones humanas. Si usted va a buscar la iglesia que le agrade, la va a encontrar. Si a usted no le gusta esta congregación, usted va a encontrar una iglesia donde se sienta mejor. La va a encontrar. Téngalo por seguro. Algunos se han retirado de acá que porque no les gusta. Bueno, es que el asunto no es que a mí me guste. No es a nuestra manera. Es a la manera de Dios. Si usted quiere buscar una religión humana, la va a encontrar. En donde no le digan esto, donde no le digan aquello, en donde lo acepten como usted quiere que lo acepten. Sin ningún tipo de cambio. Sin compromiso. Y es más, como decía ahorita al principio, antes de empezar la reunión, hay algunos miembros del cuerpo que son miembros de este cuerpo, ¿cómo? A su manera. No a la manera de Dios. A la manera de estos hermanos que vienen y se sientan. Y terminó el estudio, ¿y qué? Y se van. Se les invita para que se queden a organizar el orden de los servicios. ¿Y qué hacen? Se van. Porque son miembros de este cuerpo a su manera. Eso no puede ser así, hermanos. Cualquier adoración que se origine con la voluntad del hombre en lugar de la mente de Dios
es una adoración caprichosa y vana. Porque el mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 15, empezando en el verso 8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, pierden el tiempo. No lo acepto, lo rechazo, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso sin extendernos, pues, en lo que tiene que ver con la religión. Cada uno quiere vivir su religión a su manera, no a la manera de Dios. Muchos también dicen a mi manera con respecto a lo que tiene que ver con la familia. Y en esto sí me voy a demorar un buen ratico, hermanos. Muchos dicen a mi manera en las decisiones acerca del matrimonio, acerca del hogar, acerca de la familia. Algo que es muy importante es que Dios se preocupa por nuestra elección de un cónyuge. Conocemos las palabras de Proverbios donde Dios decía: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y conocemos también el texto del Señor Jesús que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mira, hermanos, hermanas, yo sé que aquí en la congregación no hay suficientes muchachos, no hay suficientes hombres, no hay suficientes mujeres, pero preocupa ver cómo mis hermanos y mis hermanas andan preocupados más buscando el diablo afuera para que sea su marido, o una bruja, o una mujer afuera para que sea su esposa, ¿sí? En lugar de procurarse un buen cristiano. Muchos jóvenes ignoran la enseñanza de las Escrituras. Cuando una muchacha está interesada en un muchacho, está esperando que sea un tipo superboy, atlético, bien parecido, agraciado. Porque eso es lo primero en que nosotros ponemos nuestros ojos. Pero aquellos que ignoran la voluntad de Dios en esto de buscar una pareja, en buscar un cónyuge, lo hacen bajo su propio riesgo. Usted recordará que en los días del diluvio, antes del diluvio, la Biblia nos dice que los hombres de esa época, los hijos de Dios, pusieron los ojos en las muchachas que eran ¿qué? Las más bonitas. Es más, mire cómo dice el texto, Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Cuando habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, está estableciendo un contraste entre los que hacían la voluntad de Dios, los hijos de Dios, y los que no estaban con Dios, no hacían la voluntad de Dios. ¿Eran los hijos de quiénes? De los hombres. Ahora, este ha sido un problema desde el principio, que los hijos de Dios siempre andan poniendo los ojos ¿en quiénes? En las que son ¿qué? En las hijas de los hombres que son ¿qué? Hermosas. ¿Sí? Ahora, cuando dice aquí que son hermosas, ¿a qué hermosura se estaba refiriendo? A la apariencia física. A la apariencia física. Y dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O hablar de Sansón. Sansón un día se le alborotaron las hormonas y vio por allá una mujer, una filistea. ¿Y cómo le fue de mal con esa filistea? Con Dalila. Yo en mi vida solamente conozco a otra mujer que se llama Dalila. De resto a nadie más conozco que le pongan el nombre de Dalila. ¿Sí? Porque el padre, no, ¿qué le va a poner a mi hija Dalila para que me la empiecen a molestar? Ah, usted fue la que le tumbó la cabeza al pobre Sansón. Usted fue la que lo engañó. Ahora, cuando él se enamoró de ella, nos dice el texto, descendió Sansón a Tipnat y vio en Tipnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Lo que le ocurrió a Sansón le ocurre también a muchos hijos de Dios. Andan es detrás de las hijas de ¿quiénes? De los hijos de los hombres, no detrás de las hijas o los hijos de ¿quién?
de Dios. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y sus padres le dicen: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Punto. Esa es la que yo quiero. Ahora, ellos sabían muy bien la prohibición de parte de Dios. Dios había sido claro al instruir que los hijos de Israel no se podían unir con las hijas de los hombres. Y dijo por qué. Pero a veces la apariencia física puede más que la razón. Y yo me quiero conseguir una mujer, ¿cómo? A mi manera. La quiero así, así y así, a mi manera, no la manera de Dios. Porque la manera de Dios, como Él lo instruye, es muy diferente. Dios se preocupa por nuestras decisiones con respecto a la relación de pareja, a la relación marital. La Biblia enseña, y presten atención, muchachas, muchachos, y presten, abran esas orejas. Si tiene ahí un taco, métase la uña del dedo y quítese, porque quiero que me escuche esto muy bien. Dios enseña en su palabra que el matrimonio es una relación para toda la vida. Es una relación permanente. El matrimonio no es una relación temporal. El matrimonio no es una relación hasta veremos cuándo. No, Dios es claro en su palabra al enseñar que el matrimonio es algo indisoluble. Es para toda la vida. O como dice por ahí, hasta que la muerte nos separe. Y dirán por ahí algunos: está más equivocado el hermano Jaime con las cosas que está diciendo. No, no soy yo, es Dios el que lo está diciendo. El matrimonio es una relación indisoluble. El matrimonio es una relación permanente. Ahora, si usted no está pensando, hermanita o hermano, en buscar un matrimonio para toda la vida, quédese como está. No se case. No piense en casarse. Si usted no tiene en la mente la manera de Dios para el matrimonio, no se case, quédese ahí. Porque la única causa que Dios permite para que un matrimonio se termine es que uno de los cónyuges haya sido infiel. Es la única. No que es que se engordó, que es que ya por la noche ronca, que es que no deja dormir, que es que perdió ya la figura. No. Eso no cabe aquí. Es más, en Mateo 19 vinieron donde el Señor y le dijeron, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito que yo me separe, me divorcie de mi mujer por cualquier causa? Es que ya ese mondongo, esas carnes flácidas, eso que le cuelga aquí por los brazos, ya perdió la figura, la cadencia, no camina como antes, se volvió canosa, ya mire, hasta se le están cayendo los dientes y usa caja de dientes. Yo ya no siento la misma pasión cuando la estoy besando, ya la arepa se le quema y por la noche eso para una locomotora. No, terminemos con esta, yo me quiero divorciar. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? ¿A dónde se remontó el Señor Jesús? Al Edén, cuando Dios instituyó el matrimonio. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre. ¿Dejará qué? No es que se case y se vaya a seguir viviendo en la casa de ¿quién? Del papá y de la mamá, que eso es lo que hacen los pelados ahora, ¿sí? Para que el papá y la mamá tengan que seguir cargando, pues no solamente tuvieron que levantarlo usted, sino ahorita que tienen que sostenerle su matrimonio y levantarle sus pelados también.
dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ay, ¿cómo que no? ¿Cómo que no lo separa el hombre? Yo fui al juzgado, hicimos los papeles, y ¿qué hizo el juez? Nos dio los documentos en donde demuestra que ¿qué? Que estamos ¿qué? Estamos separados, ¿no? Separados no están. El único que puede separar es ¿quién? Es Dios. Puede que usted tenga el documento ahí y que el documento diga que usted está ¿qué? Divorciado. Pero si usted no se separó por la causa autorizada por Dios, usted sigue ante los ojos de Dios estando ligado, amarrado, atado. Como lo entienda mejor con las palabras que estoy expresando. Usted puede presentar a esta mujer, esta es mi esposa ahorita, pero la verdad es que usted sigue estando ¿qué? Usted está casada con esta, pero sigue estando ligado ¿a quién? A la primera. ¿Y eso lo convierte a usted en qué? En un adúltero, y en la que se casó con usted también. Si usted, hermanita, si usted, mi hermano, está pensando en el matrimonio como algo pasajero, quieto en primera, no se case. Porque usted no puede pensar en el matrimonio a su manera. ¿Es a la manera de quién? A la manera de Dios. Y yo sí les quiero decir algo, hermanos. La iglesia del Señor no va a crecer mucho en número localmente, porque la mayoría de las personas que estamos encontrando afuera para predicarles el evangelio son personas que ya tienen un segundo, tercer o cuarto matrimonio. Y cuando les decimos a ellos lo que Dios dice en su palabra, dicen, no. No, dejemos las cosas así como están. Es más, sigue diciendo el texto. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no era así. Y Jesús vino para que las cosas volvieran a ser como eran al principio, no acorde a los cambios de la sociedad. Es que la iglesia tiene que irse amoldando a los cambios de la sociedad del siglo XXI. No, señor. La iglesia no tiene que amoldarse a los cambios de la sociedad. La iglesia está sujeta a su cabeza. Y la cabeza ya dijo cuáles son las reglas, normas y pautas que rigen el matrimonio. Sigue diciendo el texto. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, si no es por fornicación y se casa con otra, adúltero. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Yo os digo, Jesús dice que cualquiera que repudia a su mujer, si no es por infidelidad, por fornicación, que fue y se acostó con otro o con otra, si no fue por eso, sino porque ya incompatibilidad de caracteres, no se entienden, qué problema para comunicarse, tantas cosas que estamos viendo en el mundo de hoy, y se casa con otra, dice ahí que adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. ¿Y para dónde van los adúlteros? Van para el infierno, van para el infierno. Porque lo que el diablo ha hecho es destruir la institución número uno que Dios colocó al principio. ¿Y qué es qué? La familia. Hoy lo que estamos viendo por todos lados son familias disfuncionales. Hombres cabeza de hogar, solos, o mujeres cabezas de hogar. O estamos viendo dos hombres, o estamos viendo dos mujeres. Eso no es lo que Dios enseña en su palabra. Además, no solamente en este punto, y hay mucho para hablar aquí, en esto. Recuerden que ellos mismos le dijeron al Señor Jesús, no está aquí en la pantalla, pero usted lo puede leer ahí en su Biblia. Ellos le dicen, no, si esa es la condición del hombre, entonces no conviene ¿qué?
casarse. Entonces el Señor les dijo, sí señores, si ustedes no son capaces de manejar un matrimonio como Dios lo dice, ¿qué? Se tienen que quedar eunucos. ¿Sí? Eunuco. Ahora, si usted no sabe lo que era un eunuco antiguamente era un sirviente del rey, aquel que tenía tantas esposas, los soldados que las cuidaban para que no las fueran a embarazar, a los pobres hombres los amarraban y les cortaban los testículos. Eso, ¿sí? Lo castraban. ¿Sí? Un eunuco era un hombre castrado. Eso era un eunuco. Y al ser castrado quedaba incapacitado ¿para qué? Para tener relaciones sexuales, para procrear. Entonces el Señor dijo, si ustedes no son capaces de aceptar esto, entonces les toca hacerse ¿qué? Hay eunucos. Y dijo que hay 3 clases de eunucos. Y que si queremos entrar al reino de los cielos, los que no estemos dispuestos a aceptar esto, nos toca hacernos eunucos si queremos entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Léalo en la Biblia, ahí está en la Biblia. O si usted la tiene ahí en su celular, léalo en su celular. O visíteme en YouTube. Para que me escuche otra vez. Además, Dios enseña en su palabra que el que es encargado de ejercer el liderazgo en la familia no es la mujer, es el hombre. Y que el papel de la mujer en la relación marital es el de estar ¿qué? Sujeta a su esposo. Dice en Efesios capítulo 5, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Qué chiste, hermano Jaime. Yo sujeta a mi marido. Yo le tengo que pedir permiso a mi marido. ¿Cómo así? No, a mí nadie me manda, yo me mando solita, yo no quiero estar bajo el dominio de nadie. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Sujetas. Cuando uno, va a usar la expresión, puede que sea un poco muy agropecuaria, pero la quiero usar. Cuando esa bestia está muy indómita, le dicen, sujétela, póngale el lazo, amárrela, sujétela, téngala ahí para que no se le mueva. ¿Sí? Porque ahora, y lo digo también muy agropecuario, porque ¿por dónde se amarra la mula para sujetarla? Por la jeta, sujeta. ¿Sí? Ahora, pero sigue diciendo el texto, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Cómo así? Que mi marido está arriba de mí. ¿Sí es lo que está diciendo el texto? El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? Ahí lo dice. En todo. Nosotros estamos viviendo ahorita en una época en donde, y hago una aclaración, yo no estoy en oposición a eso. Las mujeres hoy han conseguido unos logros que años atrás, por un concepto errado de lo que es la sujeción y el ser la cabeza del hogar, el hombre abusó de ese privilegio que Dios le dio. Ahora, pero se salió de un mal, se salió de Guatemala para caer a Guatepeor. Y lo vamos a leer dentro de un momentico porque yo les quiero hacer las citas para que se den cuenta de eso. Pero yo sí quiero felicitar a mis hermanas, a las mujeres de esta época que han sido guapas, que han salido adelante. Y obviamente nuestras mamás no se atrevieron a hacer lo que hacen las mujeres hoy en día, porque el marido le decía, si usted lo hace, me voy. Sí. Y hay mujeres, ustedes hermanas, que son más capaces, están más preparadas que uno, más inteligentes que uno. Pero eso no quiere decir que porque sean así, entonces ustedes no estén dispuestas a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Usted puede seguir leyendo el texto ahí en Efesios capítulo 5
Yo no lo voy a colocar aquí en la pantalla, pero usted podrá darse cuenta que ahí tanto Dios al uno como al otro le dice cómo debe ser su conducta, cómo debe ser su comportamiento, a él como cabeza o a ella como la mujer que está en sujeción. El respeto que debe haber mutuamente en la relación de pareja. Pero, sin embargo, muchos y cada vez más piensan que estos conceptos de que la mujer sujeta al marido, de que el hombre es la cabeza del hogar, esos son conceptos que están pasados de moda, arcaicos, son pensamientos neandertales, fósiles, y lo que han optado más bien desde un tiempo para acá es tomar el acercamiento de lo que se conoce como el movimiento de la liberación femenina. Cuando yo era muchacho, mi papá era alcalde del pueblo, de ese glorioso pueblo que hay al norte de Caldas. ¿Sí? 2 años fui alcalde del pueblo. Y yo me acuerdo que cuando él era el alcalde del pueblo, estaba el boom de el movimiento de la liberación femenina. Estoy hablando allá de los años 70. Y llegaron al pueblo. Y me acuerdo muy bien que en el colegio de las monjas hubo una conferencia que fueron a presentar sobre el movimiento de la liberación femenina. Y mi papá y mi mamá, pues mi papá como el alcalde y mi mamá como la primera dama del pueblo, pues debían estar presentes en la conferencia que iban a dar sobre el movimiento de la liberación femenina. Y yo me colé. En esa época habían salido las grabadoras, las Sanyo, ¿sí? Que decían Made in China o Made in Japan. Y mi papá andaba con esa grabadora para todos los lados, ¿sí? Y me acuerdo que en esa conferencia que estaban dando allá sobre el movimiento de la liberación femenina, mi papá estaba en primera fila porque era el alcalde del pueblo. Y yo por allá lo miraba desde un rincón cuando la chica que estaba dando la conferencia se dirige a mi papá después de haber hecho una exposición acerca de las libertades y derechos de las mujeres y de cómo había que impulsar el movimiento de la liberación femenina, se dirigió a mi papá y le hizo una serie de preguntas. ¿Y qué piensa el señor alcalde del pueblo de lo que acabamos de decir aquí? Esa fue la respuesta de mi papá. ¿La entendieron? No dijo nada, se quedó callado. Pero ¿qué dice el movimiento de la liberación femenina con respecto a la familia? ¿Qué dice el movimiento de la liberación femenina con respecto al matrimonio? ¿Qué dice el movimiento de la liberación femenina con respecto a los hijos? Yo se los voy a escribir aquí. Se los voy a mostrar. ¿Cuáles son las cláusulas del movimiento de la liberación femenina que no empezó ayer, sino que empezó el siglo pasado y que es lo que ha llevado a que los hogares hoy en día no existan y a que los conceptos del matrimonio de hoy sean totalmente diferentes a lo que Dios dice en su palabra? Por ejemplo, dice, las enseñanzas de la liberación femenina. Siempre que usted vea esa estampa que está allá, esa es la imagen que identifica el movimiento de la liberación femenina. ¿Y qué dice acerca del origen del matrimonio y de la autoridad de los esposos? Ya sabemos qué dice Dios. Pero ¿qué dice el movimiento de la liberación femenina? Dice, el matrimonio ha existido para el beneficio de los hombres y ha sido un método legalmente sancionado de control sobre las mujeres. De la mujer casada se espera que sea la esclava doméstica de su marido. A menudo esto es aún declarado en la ceremonia matrimonial. La esposa estará sujeta a su marido. Es su obligación preparar sus comidas, lavar su ropa, limpiar su casa y criar sus hijos. Ella no recibe ningún salario por este trabajo. Se espera que sea inferior a él, que obedezca a sus peticiones y órdenes. Él es el rey de su castillo. Y cuando lo presentan de esa manera, uno dice, no, hay que apoyar a las mujeres. Es que los hombres son muy malos. Eso dice en el documento, página 10, del movimiento de la liberación femenina. Y no es la única joyita que les tengo. Porque muchos se preguntan hoy en día, ¿por qué los hogares se están acabando?
¿Por qué las familias son disfuncionales? ¿Por qué las mujeres ya no se quieren casar? Quieren tener un hijo pero sin casarse. Permiten que el novio entonces vaya y se acuesten y queda embarazada la niña. Y no se casan. La consigna es no casarse. La consigna es acuéstese con cuanta persona se le atraviese en el camino. Si se puede acostar con el novio, con el que conoció un día y le gustó, acuéstese con él. Pero no se case. Es más, eso es lo que promueve el movimiento de la liberación femenina. No desde ayer, desde el siglo pasado. Y muchos no se dieron cuenta de eso. Y lo que estamos viendo ahorita estamos recogiendo lo que se sembró. Y que muchos no le prestaron atención a eso. Es más, dice también, dentro de la institución del matrimonio, a una mujer le es legalmente requerido que se desempeñe de una manera sexual para con su marido a su mandato. La sociedad masculina nos ha vendido la idea del matrimonio. En el pasado, nosotras las mujeres habíamos estado temerosas de admitir que el matrimonio no era todo lo que se esperaba que fuera, ya que haría que todos se rieran, puesto que significaría que habíamos fallado. Ahora sabemos que la institución, que es la institución la que nos ha fallado y debemos trabajar. ¿Para qué? Destruirla. ¿Y qué está pasando con la institución del matrimonio? Se está destruyendo. ¿Promovido por quién? Con un ayudante excelente del diablo que se llama el movimiento de la liberación. Tercera joya. El fin de la institución del matrimonio es el fin, acabar. No está hablando del propósito. Cuando dice aquí el fin es acabarlo. El fin de la institución del matrimonio es una condición necesaria para la liberación de la mujer. Por tanto, es importante que nosotros animemos a las mujeres a dejar a sus esposos y a no vivir individualmente con los hombres. Esto debe ir mano a mano con la conciencia de edificar un movimiento viable de las mujeres para hacer frente al poder masculino y destruirlo. Por eso es que las mujeres de hoy, un buen número de las mujeres de hoy, que han logrado una carrera universitaria, tienen una buena posición económica, tienen una buena profesión, ellas dicen que ¿qué? Yo no me caso. No, lejos esté de mí casarme. Eso sí, le sacaré un pelado o dos pelados, pero yo casarme jamás. ¿La filosofía de qué? Del movimiento de la liberación femenina. Cuarta joya. Las primerísimas comunidades eran matriarcados en los que la institución del matrimonio era desconocida y el trabajo de las mujeres era el trabajo más importante de la sociedad. Cuando los hombres adquirieron poder, las mujeres y los niños se convirtieron en su propiedad. El matrimonio fue instituido para controlar a la mujer. No, eso no es cierto. Si usted lee la Biblia, Dios no dice eso. Si usted lee la Biblia, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Habló de una ayuda idónea. Habló de ayudarse. Y finalmente, por causa de aquellos que desean vivir en una sociedad, vivir en una asociación igualitaria, tenemos que abolir y reformar la institución del matrimonio. Ay, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Porque eso es lo que a nuestros hijos se les está enseñando en la escuela, en la universidad. Es la manera como piensan hoy en día. Ustedes me van a tener paciencia. Yo no voy a terminar aquí en este momento, porque si lo mocho aquí, para dentro de 8 días me es muy difícil volverlo a conectar. Malaquías. Recuerden, muchos prefieren el acercamiento feminista hacia el matrimonio. No prefieren el acercamiento de Dios al matrimonio.
Pero aquellos que ignoran la voluntad de Dios, sabemos muy bien que lo hace bajo su propio riesgo y debe atenerse a las consecuencias. Los hombres de los días de Malaquías fueron condenados. Dios los condenó a través de su profeta. ¿Y por qué los condenó? ¿O en qué consistió su condena? Leanla conmigo. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. La rechazo, dice Dios. Yo no voy a aceptar de ustedes que vengan a mí a ofrecerme adoración y alabanza. No estoy dispuesto a aceptarlo. No miraré más la ofrenda, porque el altar, mi altar, está lleno de lágrimas, de llanto y de clamor. Yo no voy a aceptar esa adoración que ustedes vienen a presentarme. ¿Y por qué no la iba a aceptar Dios? Sigue diciendo, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué no vas a aceptar nuestra ofrenda, nuestros sacrificios, nuestra adoración? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Por qué? Aquí está hablando del matrimonio. Y Dios le dice al israelita, yo no voy a aceptar que usted venga ante mí a adorarme, a presentar mis ofrendas y sacrificios, cuando usted con su cónyuge, con la compañera de su juventud, usted ha sido desleal. Es la mujer con la cual usted entró en pacto de matrimonio y usted ha sido desleal. Y sigue diciendo, verso 15, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Otras versiones dicen el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Y qué es lo que más vemos nosotros hoy en día en las relaciones de pareja? La deslealtad. Antes era la del hombre. Ahora la mujer, promovida por el movimiento de la liberación femenina, se ha colocado, si no a la par, queriendo ganarle al hombre, siendo ¿qué? Desleales. Y no me digan que estoy exagerando, porque nada más ve ahí los programas en televisión y ve uno ahí, en cada uno de esos programas de televisión, las novelas, las películas que nos sentamos allá con nuestros hijos a observar. Lo único que vemos ahí, la mayor parte de las veces, en este tipo de presentaciones es ¿qué? Deslealtad, infidelidad. El verso 14 ahí de Malaquías habla de que el matrimonio es un pacto. Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Eso es un matrimonio, un pacto. Un pacto entre un hombre y una mujer. Ezequiel 16 toma la figura de Dios cuando estaba buscando esposa y habla de Israel como una mujer. Y cuando Dios estaba buscando esposa, vio a esa muchachita allá que se llamaba Israel y pasaba por el lado de ella y dice, y vi que era tiempo de amores y yo te vi. Y Dios se enamoró de Israel, de esa mujer, y quiso casarse con ella. Y dice el texto, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y entonces ¿qué? Fuiste mía.
Pero no es que le dijo, vámonos a vivir juntos, a ver cómo nos va. ¿Sí? Vámonos a vivir juntos a ver cómo nos va. No, dice que Dios hizo con ella, ¿qué? Te di un juramento y entré en pacto contigo. Ahora, no voy a entrar ahorita en el análisis del pacto como lo muestra la Biblia. Simplemente quiero que nos demos cuenta aquí, hermanos, que el matrimonio es un pacto. Es un pacto que incluye un juramento. Y tan sagrado es ese juramento y ese pacto que el que lo viole, mijo, que cuando le llegue el turno que lo cojan confesado. Porque a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Aquel que se atreva a ser desleal en su pacto y en su juramento del matrimonio, Dios le pedirá cuentas. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No el fiscal de la nación. Dios lo juzgará. Pero retrocedamos. ¿Qué es un pacto? La Biblia nos dice que Dios, cuando se fue a casar con Israel, entró en pacto con ella. Ahora, ¿qué es un pacto? El diccionario nos dice que es una mutua obligación de dos o más partes, comprometiéndose cada una de las partes a cumplir sus obligaciones. Eso es un pacto. Ambas partes, el hombre y la mujer, se han comprometido en cumplir con sus obligaciones de hombre, de marido y de mujer. También, algunos de los deberes u obligaciones mutuas del pacto del matrimonio son la compañía. No es bueno que el hombre esté solo. El deber conyugal. No os neguéis el uno al otro. La mujer cumpla con el marido el deber conyugal y la mujer cumpla con... el hombre cumpla con la mujer y la mujer con el... me voy a enredar como la reina que dijo que uno con el otro y el de abajo y arriba. Se me fue. El deber conyugal. El amarse el uno al otro. El guardar celosamente. La pureza del uno para con el otro. La distribución de las actividades. Escuchaba yo en Caracol, a veces cuando voy en el carro prendo ahí Caracol, y me gustó mucho cuando estaba escuchando a una de las chicas que trabaja ahí en el programa, y decía, ¿cómo es que mi marido llega y me dice, mija, ¿le puedo ayudar? ¿Cómo que le puede ayudar? Si eso es una responsabilidad, ¿qué? Mutua. El marido no tiene que esperar que la mujer venga y le diga, mijo, me ayuda. Somos una pareja, somos una carne. El marido no tiene que esperar que la mujer le diga, mijo, venga, ayúdeme. Ay, es que como usted no me dice. Es que no hay que decírselo. No hay que decírselo. Es una distribución de las actividades. Y también buscar el entendimiento de cada parte. Eso por mencionar algunos de los deberes mutuos u obligaciones mutuas del pacto del matrimonio. Pero recordemos, Dios dijo que el matrimonio es un pacto y Él ha sido testigo de ese pacto. Porque Jehová, dice ahí Malaquías 2:14, ha atestiguado. Dios es testigo. Por eso, la seriedad y la gravedad de pensar uno en divorciarse o acabar con su matrimonio, lo coloca uno en una situación muy difícil con Dios. Dios ha atestiguado que ese pacto del matrimonio. Y no solamente eso, el matrimonio es el resultado de un pacto solemne. Así que si usted está pensando en casarse, no lo mire como un jueguito. Ay, qué rico me voy a casar, voy a estrenar traje. Ay, quiero que me van a traer de regalo, a lo mejor me traen platica y voy a alcanzar para la cuota, para una casita, no para la hora, y no vamos a ir de luna de miel. No piense en eso. Piense más bien en lo que sigue después. Porque es para toda
la vida. Es un pacto solemne en donde Dios es testigo. Pero, volviendo al texto completo de Malaquías 2:14, 3 veces, en 3 versículos, habla de la deslealtad. Y Dios se la reclama a la nación de Israel. Ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y déjenme hablarle del término deslealtad. No a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. ¿Cómo ve Dios la deslealtad? ¿La castigará? El divorcio es la ruptura de sus acuerdos y promesas, y siempre ha sido pecado romper el pacto. Siempre ha sido pecado romper el pacto, porque usted hizo un pacto que en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. A mí me lo leyó la señora ya cuando me estaba casando con la hermana Celina, y a ella también se la leyeron. Y cuando me preguntaron a mí, ¿acepta? Yo dije, sí. ¿Ustedes conocen al hermano Carlos Julio Ramírez? Bueno, hace 2 años cumplió 25 años de casado. Y me llamó y me dijo, hermano Jaime, yo quiero que por favor venga y haga una ceremonia porque quiero renovar los votos con mi esposa Sara Elena. Y quiero que usted nos haga una ceremonia de renovación de votos. Y me fui. Y yo le pregunto pues allá cuando estaba, pues ya había hecho el proceso, y cuando llegamos al momento de la renovación de los votos, llego y le pregunto a la esposa de Carlos Julio, Sara, ¿acepta a este hombre en las buenas y en las malas, en la salud? Bueno, y no hay que otras cosas le dije. Y ella dijo, sí, sí, hermano Jaime, sí, sí, sí. Y cuando me tocó con Carlos Julio, yo no sé si eso está filmado o no, pero cuando me tocó con Carlos Julio, digo, hermano Carlos Julio, acepta a Sara Elena Pachón como la buena, ¿verdad? Y el hombre se quedó así. Como no decía nada, volví y le pregunté, Carlos Julio, ¿acepta a Sara Elena Pachón? Y en esta ocasión el hombre se puso a llorar. Empezó a berrear como una Magdalena y, ¿sí? Y nada que me contestaba ese muchacho. Se puso a llorar. Y yo dije para mí, este personaje se arrepintió de esta ceremonia. ¿Sí? Yo me asusté porque estábamos ahí, había una cantidad de invitados que habían venido. ¿Sí? Pero al final el hombre dijo, sí. Cuando nos hemos sentado a hablar de matrimonio, le recuerdo esa situación y le dije, hermano, ¿usted qué fue lo que le pasó? Me dijo, hermano, es que estaba tan emocionado en ese momento que me devolví en el tiempo y todas las cosas ricas que he pasado con mi mujer, entonces me vinieron las lágrimas. Bueno. Pero Dios le dice, contra la cual ha sido desleal. ¿Qué es desleal? Ya acabamos de ver lo que es un pacto. Un pacto es un acuerdo mutuo de obligaciones y deberes de ambas partes. Ahora, ¿qué es desleal? El término desleal nos dice a nosotros, el diccionario significa, el término desleal, dice el diccionario griego, significa no guardador del pacto. Ahora, Dios dijo que el hombre cuando se casó con la mujer, ambos entraron ¿en qué? En un pacto, y hubo un juramento. Y cuando le dice que ha sido desleal, le está diciendo, usted no ha guardado el pacto. Ha sido desleal. No guardador del pacto es rehusar mantener los pactos celebrados. Quebrantador de pactos, desleal. Este mundo está lleno ¿de qué? De desleales. De quebrantadores del pacto. ¿Y qué le va a pasar a los quebrantadores del pacto? Romanos capítulo 1, y con esto voy a terminar mi estudio y están invitados para dentro de 8 días a la segunda parte de este estudio. Romanos 1 habla de cómo el hombre se ha olvidado de Dios. Cambiaron a Dios. Verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
1:25, Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué hizo el hombre? Cambió a Dios en pos de la filosofía humana. ¿Quién es Dios hoy? Es el hombre, a mi manera. Y en la lista de Romanos 1, después de hablar de que esto hizo el hombre, que cambió a Dios por la mentira, nos dice ahí, empezando en el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y no solamente eso, menciona la deslealtad como característica de la sociedad en ese entonces y también característica de la sociedad de hoy. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y el verso que voy a colocar aquí a continuación, el 32, es la respuesta de Dios sobre el destino que les espera a aquellos que son así. Y básicamente, desleales, quebrantadores del pacto. Si usted le ha sido infiel a su cónyuge, si usted no quiso seguir viviendo con su cónyuge por una u otra razón, usted es una persona desleal. Porque el día en que usted se casó, usted dijo y aceptó, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el destino de los desleales? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. ¿Qué nos espera a nosotros? Una muerte peor que la muerte física. ¿La muerte qué? Eterna. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Porque en la sociedad de hoy, ¡oh, felicitaciones! Mi tercera mujer, ¡oh, felicitaciones! Lo felicito. Todo un varón, toda una mujer. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. Hermanitas, jóvenes, si ustedes están pensando del matrimonio de una manera muy diferente, quédense como están. Quédense como están. Y si usted tiene la idea de que no me voy a casar, pero sí me va a conseguir mi muchacho, aténgase. Porque Dios, el plan de Dios es que un niño nazca dentro de una relación de papá y mamá. La Biblia no habla de madres solteras. La Biblia habla de mujeres casadas teniendo sus hijos. Pero nuestra sociedad tiene ahorita una postura muy diferente. Y la mayoría de las personas hoy, con respecto al matrimonio y la familia, quieren hacerlo es a su manera. ¿Están invitados para dentro de 8 días, mis queridos hermanos? Para que continuemos con la segunda parte de este estudio.